Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy con Duvalier Sánchez y con Carlos Arturo Oviedo. Duvalier Sánchez, joven panelista frecuente de nuestro programa, y Carlos Arturo Oviedo, administrador público que con alguna frecuencia es invitado también a este espacio. El tema de hoy viernes, vamos a tocar algunos temas de la vida política, de la agenda electoral del país y también quizás a seguir insistiendo en el tema de la salud, que no deja de preocuparnos porque estamos a un paso, a menos de un mes, de que se defina si se entierra definitivamente la propuesta de reforma a la salud o si va a seguir como colcha de retazos tal cual y como está en este momento en el Congreso de la República. Comenzamos planteando que entiendo, Duvalier, que hasta ayer había un plantón de médicos y estudiantes de salud en varias ciudades del país, pero particularmente en Cali, y que usted tuvo oportunidad de contactarse con algunos de ellos. ¿Qué sabe? Finalmente ellos están tratando de reproducir una especie de MANE para la salud, o sea, un movimiento similar a lo que hicieron los estudiantes universitarios cuando la fallida reforma a la educación, a la Ley 30 del 92. Pues bueno, buenos días, doctor José Alberto, buenos días a Carlos Arturo, buenos días pues a todos los ciudadanos que nos ven hasta ahora y líderes comunitarios. Ayer en Generación, en el programa de los jueves de 6 a 7, el programa de jóvenes con inquietudes para televidentes inquietos, pues invitamos a Rafael. Rafael es un médico de la Universidad del Valle que trabaja en el hospital psiquiátrico, está estudiando una especialización y él está liderando parte de este movimiento que ha salido desde todos los estudiantes y profesores y empleados del sector de la salud. Ellos tienen un movimiento que se llama desde hace mucho tiempo por la dignidad de la salud en Colombia, y entonces básicamente están organizando a nivel nacional todas las movilizaciones que se han visto, desde la primera, que fue la movilización de las batas blancas, hasta una que tienen hoy, que es la movilización de los pacientes. Básicamente están tratando de hacer un ejercicio similar al de la MANE, e incluso ligado a la MANE, de la mano de ellos, pues que ya tienen experiencia en este tipo de organización, como se ha visto. Hablando con él ayer le decía algo como, cuando sale la MANE, en algunas discusiones con líderes y en foros de estos, pues yo les planteaba que por qué la MANE, en vez de estar peleando solo por la reforma a la educación superior, no iba más allá y tenía la visión de que es que en el país habían problemas de fondo de tipo social y que son sumamente importantes. Lo que hoy ya se vio cuando estallan todos estos paros del agro, cuando hoy ya salen todos en contra de la reforma a la salud, es la posibilidad de poder convertir una gran insatisfacción nacional en diferentes sectores, no solo en la educación superior, y eso sí, que sea para trascender y generar cambios profundos en el Estado y en la política nacional. Creo que en ese momento nos dijeron, no, lo que nos importa es la educación superior, lo que nos importa es tumbar la reforma a la salud, perdiendo la gran oportunidad de gestar una insatisfacción nacional y una inconformidad llevada a las calles, y que eso se traduzca en un cambio profundo en la forma en que el Estado está interviniendo en la sociedad. Carlos Arturo, ¿cómo explicarle a los televidentes y a los ciudadanos en general que están, especialmente en el tema de salud, inconformes la mayoría? Yo creo que no hay colombiano de estratos normales que no esté inconforme con la atención de salud, porque usted ya ni siquiera con medicina prepagada logra que lo atiendan decorosamente. O sea que, salvo los muy ricos que tienen posibilidad de irse al extranjero o de pagar casi que atención súper especializada en clínicas privadas, el resto, el 96, 97% de los colombianos, insisto, desde los más pobres hasta los que tienen niveles importantes de recursos, no estamos satisfechos con la atención que el sistema de salud nos ofrece. Pero ¿cómo hacer para evitar que ese tema y esa queja y esa protesta legítima
del colombiano de a pie no se convierta en una agenda política electoral en esta coyuntura? José Alberto, muy buenos días a Duvalier, muchas gracias a todos por la invitación nuevamente. Pues a ver, José Alberto, yo creo que el tema es un tema coyuntural y hace parte inclusive de la necesidad que nosotros como ciudadanos y como responsables de todo lo que nosotros vemos a diario, debemos comenzar a comentarle a la gente en los corrillos, con quien viaja nosotros al lado del bus, y es explicarle que el tema de la salud es un tema que hoy es fundamental para el desarrollo de nuestra vida y de nuestra tranquilidad. Es que nadie juegue con nuestra ilusión y nuestros intereses eventualmente, y que no vengan ahorita, digamos, en época electoral, por decirlo así, a usar elementos que terminen distorsionando realmente el discurso o la situación grave que hay. Yo recuerdo, y me fui del último programa un poco pensando, que el tema de la salud, la prestación de los servicios de salud, era un elemento sagrado, era un elemento donde nadie metía la mano, era un sector donde la gente iba y le prestaban los servicios, y digamos que allá no se hacía ni política, ni politiquería, ni nada, la gente simplemente la recuperaban. Pero a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, que he venido insistiendo en muchas intervenciones, en el sentido de que no es solamente la salud, sino también la educación, el agro, esta situación de reformas que se comenzaron en la Constitución del 91, porque se cambió el paradigma del sector de lo público y lo privado, ¿sí? Es decir, ya en este momento hay, digamos, que una mezcla entre los dos, es lo que está dando al traste con una cantidad, y son las protestas que nosotros estamos viendo de alguna manera hoy. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es que el modelo como tal debe cambiar, la gente debe entender y debe comenzar a tomar decisiones en el sentido de apoyar los procesos que de alguna manera devuelvan esa tranquilidad que nosotros teníamos hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, José Alberto. ¿Cómo hacer para, casi todas las protestas terminan en las manifestaciones de las marchas diciendo hagamos una reforma constituyente, hagamos otro proyecto de ley, pero... O muchas no llegan hasta allá. O muchas no llegan hasta allá, pero yo le decía ayer aquí a los veedores ciudadanos que me acompañan los días jueves, que el problema es que los colombianos, y yo diría que los latinos, los latinoamericanos, tenemos la manía de cambiar la realidad en el papel, a través de la normatividad, pero la realidad es tosuda, y porque está afectada por el entorno cultural e histórico de nuestros países y de nuestras sociedades. Hay un conservador que además está muy definido como muy de derechas, que es Pablo Victoria, que el tipo dice en sus planteamientos, miren, pero ¿cuál es el problema con la salud? El problema con la salud es que simplemente el Estado, el gobierno, en nombre del Estado, pague directamente la salud de la gente, en este caso por lo menos de los más pobres, sin necesidad de EPS de régimen subsidiado, ni de EPS de régimen contributivo, que si usted llegó enfermo, por el hecho de usted tener cédula de ciudadanía, o tarjeta de identidad, o registro civil de nacimiento, y si es un niño, pues usted entró y lo atendieron en el hospital de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, y el Estado le paga directamente al prestador de salud. Pero aquí han creado un embeleco de unos intermediarios, dice él, que son en el fondo el tumor del sistema. ¿Ustedes qué opinan de eso? Plenamente de acuerdo. Y es que el problema no es solo la intermediación en salud, José Alberto. Y además dice, y es una práctica que se hace en Estados Unidos, que se hace en España, que se hace creo que en otros países europeos. Es que mire que la intermediación, no solo en salud, es la que ha generado el problema. En este momento el gran problema que tiene nuestro modelo económico es lo que es básicamente la intermediación. Mire, José Alberto, usted que es un hombre que tiene mucha experiencia en temas de proyectos productivos, en la actividad que ustedes desarrollan en SECAN, que fue a propósito por la cual yo llegué a conocerlos. Una libra de uva, y si me equivoco me excusan, en Ginebra aquí, a 1 hora y media de Cali, vale 100 pesos y acá te la venden a 1.500. O sea, que hay una intermediación que se queda... 1.500 veces. 1.500% solamente por traerlo de allá acá. Dir, el problema es un problema de intermediación. Yo estoy de acuerdo con Pablo Victoria. Yo estoy de acuerdo que eso se debe eliminar. ¿Qué sentido tienen las EPS? El sentido que tenían las EPS era
que generaran una redistribución de los recursos y que su negocio, según la ley escrita, fuera generar hábitos saludables para que los recursos se pudieran, digamos, distribuir adecuadamente. Yo lo he dicho en muchas ocasiones aquí, son dos problemas grandes, graves. El primero es que uno no puede tener un modelo de salud en el cual hay 5 millones de personas afiliadas hasta antes del 93 y salta inmediatamente el grupo familiar que son 15 millones. Y nunca se hizo un análisis de qué se estaba enfermando la gente. Por ejemplo, nosotros hoy no sabemos cuántas consultas se hacen, digamos, desde el punto de vista puramente porque la gente le pareció que tenía algún tipo de deficiencia. Es decir, no, la gente no está yendo, digamos, a la consulta con una concepción clara de qué es lo que está sufriendo. En algunas ocasiones, cuando tuve la oportunidad de trabajar con el sector salud, hablaba con un médico y el médico me decía, es que uno aquí tiene que, cuando le llega a un paciente, no solo tratar de recuperarlo en términos del tratamiento a través de medicamentos y a través de poder identificar a través por un diagnóstico, sino que muchas veces hay que hacer de psicólogo, porque hay personas que llegan aquí a las consultas y llegan con unas problemáticas que no son básicamente de procesos puramente curativos. Exactamente, eso, exactamente. Entonces, es más, de hecho es tan evidente que inclusive las pruebas con medicamentos las hacen con los famosos placebos y cosas de ese tipo, y a nosotros inclusive nos ha pasado, o sea, que dentro del tema hay un problema estructural. Entonces, el primer elemento es ¿cuál? Salta de 5 millones a 15 millones, claro, la gente se vuelca, ¿sí?, a reclamar servicios porque tiene derecho, y resulta que ahí viene el primer elemento en donde se colapsa el sistema. Y el siguiente elemento es que obviamente en algunos casos las EPS se colapsan desde el punto de vista económico, pero también comienzan a negarle servicios a la gente. Y al negarle servicios a la gente, porque es que el negocio es negar servicios. Bueno, yo quisiera sugerirles, porque es que siempre pensando en la pedagogía a nuestros televidentes y a nuestros internautas, ¿no será que con solo esa consigna, Duvalier, acabar las EPS como fenómeno de intermediación, pero no para ponerles otro nombre, sino acabar ese eslabón de la cadena, con eso ya estaríamos resolviendo por lo menos, si no el 100%, el 70% de la problemática que tenemos? Porque mire, yo quiero hacer una comparación que posiblemente no es muy acertada, pero déjenmela hacer. No pasa con la salud, con las EPS, lo mismo que está pasando en el caso de la vivienda y el urbanismo y la construcción de edificios, lo que ocurre con las curadurías urbanas, que también son un tumor artificial que creó la propia legislación, con intereses políticos además, y que hoy a nadie le permiten asumir responsabilidad de que se caiga un edificio como el Space de estrato 6, no es de estrato 1, ¿sí?, pero ni planeación municipal, ni planeación departamental, ni Ministerio de Vivienda, mejor dicho, a la hora de la verdad nadie asume ninguna responsabilidad, y el curador simplemente dice, yo me sometí a un protocolo que dice la normatividad, pero está cobrando y está encareciendo el sistema sin agregarle valor. Miren, yo quiero traer a colación, don José Alberto, ¿recuerda alguna vez que estaba hablando aquí en el programa anterior el discurso de Pepe Mojica, cuando dice, y hablamos de las fuerzas que genera el Estado y que ha generado el hombre, y que incluso ya no las domina, sino que ellas lo gobiernan a él? Las EPS son una de esas fuerzas que el mismo Estado generó para, sobre el papel, hacer lo que dijo un poco el doctor Carlos Arturo, y era eficiencia en el sistema, mejorar la cobertura y la administración de los recursos para prestar mejores servicios y trabajar desde la prevención y la promoción. Eso no ha pasado en la realidad. La cobertura llegó, la calidad nunca llegó y la eficiencia nunca llegó, solo llegó la cobertura. En el fondo, para volver como empecé, el Estado generó unos grandes poderes desde la salud, unos intermediarios muy poderosos, tan poderosos como el caso de Salucos, donde Palacino manejaba más de 3 billones de pesos, y eso es decir, unas empresas muy poderosas, tan poderosas incluso que hoy dominan parte del Congreso, que hoy financian campañas para lograr generar protección a la hora de que vengan estas reformas a dañar el negocio. Porque en últimas, lo que se espera de una reforma que quiere reformar algo es pues cambiar el modelo, y no como pretende esta reforma, y en eso coincido con quienes la critican, que no es una reforma,
esto no pretende reformar nada. Y cuando uno lo ve, entonces lo que pretende es reducir, disminuir, mejorar, pero nunca reformar como tal, darle la vuelta a la página y cambiar de modelo, cambiar de estructura. Y eso uno lo puede ver simple: las EPS no se acaban. Las EPS disminuyen un poco en el tema, van a salud básica y especializada, y es donde está el gran nicho, donde está la mayor número de usuarios y donde se genera, digamos, la mayor rentabilidad, por decirlo de alguna forma. Las EPS siguen funcionando, siguen trabajando, y eso es por lo que acabo de decir. Son muy fuertes, alcanzan a hacer lobbies muy grandes, y en ese sentido ya ni siquiera el gobierno tiene la capacidad de generar, digamos, la reforma que necesita. Ese es el problema más grande que uno ve ahora. Cómo tener los cojones, la decisión de ir y reformar eso tan grande y tan poderoso sin tener el miedo a perder en lo electorado, el costo político. E incluso ayer nos decía Rafael en el programa, la representante de la Cámara de la Alianza Verde, Ángela María, hace un derecho de petición al presidente Santos, donde le dice: digan ustedes quiénes del sector de la salud han financiado su campaña. Entonces ahí uno se encuentra con que de verdad el sistema mismo genera los lobbies suficientes para que, si viene una reforma hecha por el ministro Gaviria, Alejandro Gaviria, con las mejores pretensiones, puede llegar al Congreso y en el Congreso salir un esperpento como el que vemos. Pero ya estás confirmado que Cambio Radical recibió más de 1.000 millones de pesos del sector salud en la campaña anterior. Y lo que pasa es que, José Alberto, mire, eso es un círculo vicioso. Y ahora, escuchando a Duvalier y lo que pues hemos venido reflexionando, es que yo digo una cosa: la política debe ser, el deber ser de la política es el beneficio general. Aquí, por ejemplo, se ha dicho que las EPS están generando unas acumulaciones de dinero. Bueno, yo me hago la pregunta: ¿cuál era la función natural de las EPS? Era un proceso básicamente de regulación en el sistema, de identificación de perfiles epidemiológicos, de procesos que están asociados a evitar que la gente precisamente se enfermara, pero no lo están haciendo, están dedicados a un físico negocio, no más. Ayer, por ejemplo, acabo de vivir una historia personal y me dio, digamos, como, pues hasta risa, porque uno a veces como que los niveles de tolerancia uno como que uno como que se prepara y acepta que hay ciertas cosas que suceden y que pues uno de pronto no les presta mucha atención, pero que detrás de eso hay una serie de situaciones muy graves. Por ejemplo, el tema de los independientes en el sistema de salud. El tema de los independientes es una tragedia. A ver, José Alberto, el tema de los independientes es lo siguiente. Bueno, voy a contar la historia y luego cuento eso. La colaboradora nuestra está afiliada, yo la tengo afiliada al sistema de salud. Ella tuvo una falencia, tuvo un problema de peritonitis, la cual, después de ir 5 veces al sistema de salud, 5 veces, en tiempos distintos, casi en un periodo de 4 meses, le detectaron que era una peritonitis y le estaban dando unos medicamentos para una gastritis. La señora llegó complicadísima y estuvo 20 días incapacitada. Durante 20 días que ella estuvo incapacitada, nosotros obviamente como empleadores le seguimos pagando su salario y tuvimos que contratar a otra persona. Entonces nos llaman y nos dicen: mire, es que tiene que presentar la incapacidad para poderla pagar. Y yo, bueno, por lo menos se salva algo de platica de lo que se pagó, porque finalmente uno es el que corre con ambos gastos. Esa es la función del empleador. Pues fui y presenté la reclamación y me dicen: no, eso se lo pagan en 1 mes y medio. Y yo, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Pasó el mes y medio, ya pasaron 2 meses. Y entonces cuando llegué ayer que pasaba por allí, yo a averiguar qué pasó con la incapacidad, me dice: no, señor, fue rechazada. Y yo, ¿y usted por qué no me explica por qué fue rechazada? No, es que aquel sistema dice que si usted no es la persona. Y yo, pero es que yo soy el que pago. No, usted tiene que mandar una carta. Entonces ya, ¿qué va a pasar? No la van a pagar. Pero el problema no es Carlos Arturo Oviedo. El problema es qué sucede, por ejemplo, si esa señora fuera una vendedora de mangos, por ejemplo, en un sitio que nadie le paga, ¿sí? Y que va a ir a reclamar una incapacidad, ¿sí? Y dice: no, haga un oficio, haga una carta que nosotros aquí le respondemos de qué he tratado. El tema de los independientes es muy grave en el sistema. Yo creo que si uno quisiera hacer una cosa verdaderamente, la haría. Mire, por ejemplo, qué sucede. Un independiente se presenta a la EPS con un contrato faltando 3 días o 1 día para que termine el mes y tiene que pagarlo completo, porque el independiente es un animal raro en el sistema de seguridad social en salud.
El independiente tiene que pagar por un día, un mes completo, y al siguiente mes ya tiene que pagar el siguiente mes. ¿Usted qué opina, José Alberto, de esa perla? Esos son los tumores artificiales que el modelo ha puesto. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Que además le cobran intereses. Sí. Y si por alguna casualidad la persona hace algún tipo de reclamación, un reclamo de algún servicio, no le prestan el servicio que porque está en mora. Es cierto. Mire, yo quiero ir como al fondo. Todos esos casos son efectos de causas estructurales en el sistema, y es donde, si partimos del principio, la salud termina siendo y es un derecho, y es el ciudadano quien debe tener las suficientes herramientas, el suficiente poder para exigir. Pero dígame, hoy, ¿quién se siente ante monstruos tan grandes como el sistema financiero, ante el sistema de salud? ¿Quién se siente fuerte ante ellos? Cuando se va a enfrentar como Carlos Arturo Oviedo, y cualquier ciudadano se siente lo más débil del mundo, lo más impotente para hacer una reclamación, para exigir una atención. O sea, se siente indefenso, y ese es el peor de los escenarios, porque desde la teoría política el Estado existe para protegernos, como para que no nos dé esos miedos frente a cosas. Ellos nos protegen, nos garantizan derechos, y nosotros desde la Revolución Francesa tenemos deberes. Cuando el ciudadano se siente así, hemos creado unos leviatán, unos monstruos superiores que están gobernando al ciudadano y que incluso le compiten al Estado. Y eso es de fondo y desde la teoría terrible. Como sociedad es espantoso, y a eso es lo que se están enfrentando los ciudadanos, y por eso vemos movimientos como la Primavera Árabe, como el movimiento de Wall Street, de Occupy Wall Street, como el 15M, los indignados en España. Vemos todos en Brasil, por ejemplo, donde hay una clase media ascendiente pero que no se siente satisfecha con la calidad de los servicios, no con la cobertura, sino con la calidad de los servicios. Entonces eso es lo que hoy, desde el fondo del asunto, es lo que tenemos que repensarnos hacia la dirección que tomó el Estado desde los años 80 y las reformas que hicieron la Dama de Hierro en Londres y en Estados Unidos. Entonces creo que ahí es donde radica el modelo de Estado que hoy tenemos, y ante la cual los ciudadanos que no tienen todas esas herramientas sienten pavor y miedo ante los sistemas que vemos. Y además agregarle algo, es que la gente tampoco conoce, la gente no sabe, la gente no está formada también para reclamar sus derechos. Uno percibe que, por ejemplo, cuando uno en estos días pasados escuchaba a algunos jóvenes hablar sobre el tema del sistema electoral y hablaban un poco de barbaridades. Yo decía, por Dios, pero pues es que si estos no saben del tema, ¿cómo le ocurre irse a un programa a hablar de temas electorales cuando no tienen la mínima idea? Por ejemplo, no, ¿cómo era que decían? Jueces de mesa, eso no existe. O sea, son una serie de elementos que se suman, pero yo pienso, Dualer, que uno de los elementos que este programa está haciendo y lo que nosotros debemos hacer como ciudadanos es comenzar a contarle a la gente cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes, porque existen una serie de responsabilidades en ese sentido, digamos, muy, muy, muy importantes. Yo creo que ese es el elemento importante. Y el segundo elemento importante también es que la gente tiene que tomar decisiones, buenas decisiones. Yo creo que la gente no debe estar pensando, revisar, cuáles son las propuestas de quienes de alguna manera los representan, y no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista barrial, desde el punto de vista, de la cercanía que tienen ellos con quienes los acompañan y los apoyan. ¿Sabe también qué pasa? Y es que somos muy coyunturales. En esos países somos supremamente coyunturales. El sistema de salud, y ayer le hacía la crítica y le hago la crítica a las movilizaciones y a quienes salen ahora con las batas blancas, el sistema de salud no venía bien. O sea, no venía bien, y eso lo saben todos los pacientes, eso lo saben todas las personas que trabajan, las enfermeras, los médicos, en la parte administrativa, todos saben que el sistema de salud no venía bien. Cuando lo que importa es la renta, cuando lo que importa es lo que me genera ganancia, y eso lo redistribuyo como lo hace Comeva, que hoy tiene corporaciones financieras, que hoy tiene grandes clubes, y esos clubes no son para los del régimen subsidiado, ni son para los del régimen contributivo, son para una escala superior que hoy tiene esos beneficios. Ni siquiera para los asociados, porque los asociados tienen dificultades para poder acceder a ciertos beneficios. Entonces allí nos enfrentamos a toda esta serie de problemas, que salimos solo en las coyunturas y no vimos que el sistema está mal, y entonces ahora salimos solo a tirar la piedra. ¿Dónde está la seriedad de sentarnos, hijo de madre, a meternos en el tema político y a presentar las propuestas del tema político? Pero ayer nos decía, no, es que aquí no hay nada político.
y es una discusión que hemos tenido, doctor José Alberto. ¿Por qué ese miedo al tema político? A decir, si es que esas decisiones nos toca siempre en la calle tratar de incidir para que otros presenten una propuesta y otros tomen la decisión. Ahí también empieza uno de los primeros grandes errores. Y es decir, no, dejemos que otro tome la decisión porque es que lo político es sucio, es cochino y allá, digamos, yo no me meto. Pero allá es donde está jodida la sociedad, ahí es donde empieza. Yo digo que los problemas empiezan en la democracia y terminan en ella. En una buena democracia empieza una buena sociedad. Entonces creo que ahí es un error que se comete regularmente en las movilizaciones ciudadanas. Es decir, esto no es político. Siempre lo dicen, digamos, como si con eso, entonces aquí hay un comodín. Al decir, esto no es político, esto es ciudadano y es cívico. El solo hecho de que haya una persona al frente del televisor dedicándole un tiempo, una hora de su tiempo a ver este programa, eso es político. Quiérase admitir o no, todos los seres humanos hacemos política desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos por la noche y a veces hasta dormidos. Porque todas nuestras actuaciones y todas nuestras decisiones tienen incidencia en la colectividad, aunque uno quisiera pensar que no es tan evidente. No, y además, mire, hay una cosa con relación a lo que plantea Duvalier, y es que en la ciudad se perdió la formación también política. Nosotros hoy vemos a lo largo de toda la ciudad y a lo largo de todo el país que no hay centros de pensamiento y no hay escuelas de formación política, pero no política partidista, sino formación política, que es el concepto de liderazgo. Ahí es donde uno percibe ese tipo de cosas. Entonces, si no tenemos formación política, si no sabemos cómo se presenta una ley, si no sabemos cómo se acude, digamos, ante el Estado, pues obviamente eso genera unas distorsiones, pero lo más grave no es eso, sino que uno ve los candidatos, por ejemplo, que de alguna manera están en esos entornos, porque han salido candidatos de diferentes vertientes, de diferentes tipos, digamos, de este tipo de movilizaciones. Por ejemplo, el grupo de la Dignidad Cafetera, tienen un representante que es un señor del Caldas, creo, del Quindío, algo así, y es un hombre que en este momento ya le están tentando para que se vaya al Congreso de la República, porque la gente ya entendió que es a través de esos escenarios donde logran esas cosas. Pues lo grave no es eso, sino que llegan a esos escenarios de poder y se permean por los mismos vicios que de alguna manera, digamos, subsisten en ese tipo de elementos, como es el caso, en este caso, el Congreso de la República. Esa también debería ser una reflexión. La reflexión de cómo la gente cuando está al otro lado tiene una postura y cuando se pasa al siguiente lado no es capaz de mantener, digamos, esa postura de defensa a eso que precisamente lo lleva al ejercicio del poder. Por eso, y yo creo que ahí nos volvemos y es hacia lo que tenemos que avanzar. Yo creo que aquí hay que romper paradigmas y uno de ellos es de lo que usted habla. Y Carlos Arturo nos habla pues de la democracia como funciona hasta ahora, es democracia representativa, donde uno no puede creer que a estas alturas de todo lo que hemos pasado de democracia desde los griegos, que era democracia directa, y entonces por la escala de la creciente demográfica de las ciudades, entonces nos tocó generar una herramienta práctica, en realidad es práctica, es el tema de la elección, representación. Pero eso está jodido. ¿Por qué está jodido? Porque es que, ¿cómo puede ser que hoy vamos un día a hacer democracia y lo que la gente entiende por democracia sean las elecciones y escojamos una persona para que durante un periodo nos represente? Pero esa persona jamás, óigase bien, jamás vuelve a conectarse con los ciudadanos, a generar legitimidad sobre sus decisiones, sobre esa representación. Jamás viene a empoderar y a construir ciudadanía. Jamás viene a empoderar y a hacer liderazgos para que lleguen a ese mismo espacio, porque lo que interesa es retener el espacio. Ahora que estamos en coyuntura electoral, uno comienza a ver una cantidad de casas, sede liberal, política, sede conservadora, sede polo, sede no sé qué, un poco de sedes que aparecen como por 6 meses, pero el resto de los 4 años uno no sabe el político qué es lo que ha estado haciendo. Ha estado haciendo política con P chiquita, política de trueque, política de canjeo, política de negocios, política de favores, política de intercambio, política mercantil. ¿Por qué los líderes políticos, si de verdad quieren fomentar
la formación política de sus propios electores, no mantienen abierta la sede, pero no para que vaya la gente a pedir para el mercadito, ni a tomar tinto, para pedir para la medicina, sino para que vayan a seminarios, a estudios, a cursos. No les interesa, es que no, la clase política está cómoda y la zona de confort está muy bien como está. O sea, ¿por qué cambiar las cosas cuando como están yo estoy ganando? Pero además, que es lo mismo que pasa con los GPS. ¿Por qué una reforma que para mejorar lo que en el estado en que a mí me genera ganancia? Y pasa lo mismo con la clase política. No les interesa decir lo que estamos hablando acá de formar ciudadanía. ¿Para qué? ¿Para qué electores que me castiguen cuando yo vote una reforma a la justicia como la he votado, cuando vote una reforma a la salud como la he votado? ¿Para qué ciudadanos que estén pendientes de eso? Yo lo que necesito son ciudadanos que se indignen, que se frustren, que estén resignados a participar y a creer que un cambio es posible. Eso es lo que yo necesito, porque lo que yo necesito para ganar, ya lo tengo. Eso es un electorado cautivo, amarrado, que me genera a mí ocupar una silla en el Congreso o en otro cargo, y a mí no me interesa que hayan más ciudadanos votando libremente, conscientemente, que exijan rendición de cuentas. Lo peor que le pasa a un representante político, a un funcionario, es que hayan ciudadanos que estén pidiendo información, exigiendo rendición de cuentas, exigiendo los informes. Eso es lo peor, les parece una mamera y un fastidio, pero eso es hacia donde tenemos que ir. Exactamente, y yo quisiera leer algo con relación a quienes hablan, por ejemplo, sobre el tema de que las marchas y de que las dinámicas que ellos desarrollan o desempeñan es la frase de Bertolt Brecht, cuando él decía: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe de que su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Entonces, fíjese que cuando la gente a mí me habla de la política y la gente dice que no nos gusta, le digo yo: mire el transporte público, mire los servicios de salud, mire la educación. Y yo quisiera agregar algo, ¿vale? La gente hoy tiene la oportunidad de poder votar. Es que el tema del voto es un tema coyuntural, como lo planteaba Duvalier, pero que es una cosa que decide del futuro de nosotros mismos durante esos 4 años. Y de alguna manera esa actividad se ha convertido como una actividad como cantinflesca o una especie como de fiesta, cuando deberíamos asumir una posición un poco distinta. Pero yo creo que nosotros estamos avanzando, y yo creo que hay una cosa importante en ese sentido, y es que la gente está adquiriendo conciencia frente a este tipo de cosas y frente a este tipo de temas. Y lo más importante de todo es que tenemos que escoger gente que tenga sensibilidad. Yo creo que nadie es dueño de las curules. Yo creo que las curules, pues uno ahí las ocupa, y si el día que perdió las elecciones porque lo hizo mal hecho, pues obviamente viene y lo ocupa cualquier otra persona. Pero ese tema es un paradigma que hay que romper. No, mire, eso, lo público, estos días veía a una amiga, estábamos hablando del tema y decía: mire, lo público, el problema de lo público es que la gente cree que eso no es de nadie. Y el problema de la política es que los políticos creen que eso es de ellos, que eso les pertenece. Ese es el ser, pero no el deber ser. Eso les pertenece. Y entonces uno ve que, como eso, la democracia y los espacios políticos y los espacios de poder se han convertido en pequeñas parcelas de estructuras políticas, con caciques políticos, con patrones políticos. Entonces ahí nos jodimos, porque entonces quedó cerrado el espacio para poder acceder a darse la posibilidad de deliberar y debatir sobre grandes cosas de la sociedad. Dame hoy un ejemplo. ¿Quién sabe de líderes del Valle que estén generando nuevas cosas? Desde el Congreso, son 13 representantes de la Cámara. ¿Quién recuerda a uno, por Dios, que se visibilice por los debates, por estar del lado de la sociedad civil, que esté del lado de lo importante, de estos temas de la vida, de la educación? Uno no ve ese tipo de liderazgo hoy. Uno ve, como lo acaba de decir el doctor José Alberto, que ahora, antes de la campaña,
salen los mismos de siempre, pero ellos ya tienen cautivo su electorado, salen a dar tejas, salen a comprar fórmulas médicas, salen a dar lechona, y eso todos lo saben, y básicamente ustedes pueden recibir, pero cambiemos ahora de elegir. Ahí yo creo que empieza... Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque es que ya también estamos sobrediagnosticados de que hay políticos corrompidos, políticos que tienen enanismo mental, ¿sí? Pero también hay ciudadanos que tenemos enanismo mental. Es decir, cuando uno desprecia la vida pública, tiene enanismo mental, porque es como creer que uno vive en una burbuja, aislado de todo y de todos, y eso no es cierto. Ya acaba de leer usted, Carlos Arturo, una reflexión de Bertolt Brecht, cuando nos hace un llamado: no se engañe nadie, absolutamente nadie, ni el más pobre de los pobres, diciendo es que yo soy apolítico, es que yo no me meto en la política, es que a mí no me gusta la política. Ya dije hace un rato que el solo hecho de que usted esté escuchándonos, usted ahí está asumiendo una actitud política. El solo hecho de que usted no nos esté escuchando y esté escuchando una emisora de chistes, algunos de ellos muy flojos, en algunos medios de comunicación, usted está asumiendo una actitud política. Y aunque usted crea que es que eso lo hago para relajarme, para comenzar el día más rico, menos estresado, pues usted allí quizás está acabando su propia sepultura colectiva, porque está dejando de informarse y de documentarse sobre temas que le van a afectar su bolsillo, su salud, su vivienda, su movilidad, su derecho a vivir en paz, porque simplemente usted cree que desinteresándose resuelve el problema. Ese es de fondo el asunto que hay aquí. Pero yo diría una cosa también, José Alberto, dentro de esta dinámica. Es decir, tenemos que tener propuestas, tenemos que devolver, digamos, otra vez a la posibilidad de hablar de ciertos temas. Mire, me encontré en estos días, de las muchas cosas, a veces de la mucha basura que en algunas ocasiones llega por internet, me encontré un documento que se llama, o que lo inclusive que los oyentes y aquí a los panelistas lo pueden escuchar, se llama Antídoto para la Apatía. Muy interesante, y él planteaba algunas cosas, y es que hoy el Estado está diseñado para que la gente no participe, pero cuando quienes estamos sentados en esta mesa, porque mañana nadie tiene, digamos, pues, todos tenemos la posibilidad, José Alberto, de llegar a un cargo público, llegamos y nos paralizamos y no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Yo pienso que la reflexión también tiene que ser de nosotros, porque muchos de nosotros hemos estado en dinámicas de tipo público y en algún momento no hemos sido tampoco capaces de tomar ciertas decisiones. A veces ir en contra de la corriente es complicado. Entonces, volviendo al tema del antídoto para la apatía, lo que pasa es que la gente, digamos, que no ha entendido, primero, y lo dice el documento, dice, es que los líderes no son perfectos. Aquí nos volvemos o pensamos que los conceptos de liderazgo son perfectos. Segundo, que los liderazgos son voluntarios. A mí me da mucha risa escuchar por ahí, por ejemplo, gente que dice, no, es que yo estoy aquí porque es que a mí me lo pidieron. No, los liderazgos son voluntarios, cada cual decide si va o no va. Y un tercer elemento que es el que me parece fundamental para poder lograr nosotros sacar adelante esta sociedad, y es el tema de que los esfuerzos deben ser colectivos. Si la gente le deposita un voto a un candidato y le dice, bueno, ahí le entregué el voto, hermano, vaya y trae por mí, eso no va a poder trascender. Sí, ese es un elemento que es fundamental. Sí, Carlos Arturo y Duvalier, pero a mí me da mucha pena. Si desde la escuela primaria, si desde el colegio, usted encuentra una cantidad de docentes, con mucha pena por los docentes, algunos de ellos muy cercanos y muy amigos, pero la inmensa mayoría de docentes no son estudiosos, la inmensa mayoría de docentes no son comprometidos, no son responsables de lo que están haciendo. Nadie más que un docente tiene tanto poder, óigame bien, tanto poder intangible sobre la conciencia colectiva, porque es que un docente, el que más poquita gente influye por día, influye 200, 300 muchachitos y muchachas todos los días, y hay docentes que en la jornada escolar pueden pasar por 400, por 500 estudiantes en los diversos cursos de primaria y de secundaria que atienden. Pero yo pregunto, ¿por qué razón en la escuela primaria y secundaria no se le enseña al niño y al joven temas de civismo, temas de ciudadanía, temas de colectividad, para que cuando lleguemos a adultos
no nos pase lo que usted está diciendo, que es que esto suena a una cantaleta verde, porque a la gente no se le enseñó la importancia del voto, la importancia de las corporaciones públicas, la importancia de entender cuál es el papel del legislativo, la importancia de entender el papel de los jueces, la importancia de entender el papel del ejecutivo, etcétera. Claro, por esa razón tampoco sabemos ni siquiera las normas de tránsito, porque en el colegio ni siquiera los docentes las conocen. Mire, yo lo que creo es que los docentes son también resultado, como cualquier ciudadano, del sistema y de la formación que hoy tenemos. Ellos no creen muchos en la política y muchos están metidos en inmersos políticos que no les permite, digamos, tener la visión y la responsabilidad de formar a esos ciudadanos en un Estado demócrata, en un Estado de civismo, en un Estado donde hay una construcción de ciudadanía, que no es lo mismo que ciudadanos. Entonces, por eso tenemos que ellos hoy son resultado de eso mismo. A veces yo me preguntaba por qué los profesores alguna vez en un evento apoyaban a un candidato como Abadía, como Useche, por ejemplo. Pues con todas las críticas del sector donde viene, donde uno ve que no había formación, no había construcción de un proceso de liderazgo, donde pues el valle no le cabía en la cabeza, y uno decía, ¿por qué los docentes están con él, algún sindicato de estos? Y uno dice, en definitiva estamos muy jodidos como sociedad si los mismos docentes que nos están formando, que todos pasamos, aquí todos pasamos por una institución educativa, yo por la institución, por el Camacho, saludo una vez al profesor Libardo Liscano, coordinador, que nos envió un correo al doctor José Alberto felicitándonos por el programa, y él diciendo, estos son los contenidos que deben de haber y esto es lo que forma. Ahora uno dice, en los colegios debería de haber una cátedra de democracia y ciudadanía, de civismo, pero no va a haberla porque el sistema no está para eso, y no está para eso porque además no está para construir ciudadanos que trabajen en comunidad. Aquí lo que hay son competencias educativas, donde se evalúa no la cooperación, sino se evalúa cuánto sabe usted, usted es mejor que él, usted tiene que ser mejor que los otros, trabajar como individuo en solitario con su propio conocimiento para superar a los demás, no para que nos superemos todos. Y así está el sistema educativo, y digamos uno termina siendo resultado de eso. Pero Duvalier, mira, yo creería que en las instituciones educativas hoy se explica y se enseña todo lo que tiene que ver con el gobierno escolar. Hay personeros, hay una cantidad de mecanismos que le ayudan a los muchachos a conocer cómo funciona el sistema. Pero fíjense una cosa, en estos días que iba caminando me encontré un amigo que parece ser que está haciendo política, entiendo yo, y lo primero que le dijeron a los amigos es, bueno, ¿y qué nos vas a dar? Entonces, yo dentro de mí decía, bueno, ¿cómo queremos cambiar una sociedad si el primer elemento y la primera frase de la gente cuando se encuentra un candidato no es, venga, ¿usted qué propone?, sino que lo primero que le dicen es, ¿usted qué me va a dar? Es decir, si nosotros no rompemos ese ejercicio nos va a llevar al traste. Y además quiero poner de manifiesto lo siguiente. Aquí hay un elemento que nos han venido trazando desde los organismos multilaterales, que es lo que nos tiene enredada la salud, la educación, los servicios públicos. Y es que hay unas dinámicas que yo lo he venido, digamos, diciendo y que permanece en todo este discurso, es como una especie como de cáncer que está metido dentro de todo nuestro esquema, y es el famoso consenso de Washington, José Alberto, que bien podríamos nosotros hablar sobre ese tema, y es que el consenso de Washington es un elemento que le ha traído miseria a todo lo que es Latinoamérica. Porque cuando usted revisa los 10 puntos del consenso de Washington, usted da cuenta que toda la dinámica, inclusive la política, está completamente trazada por el consenso. Y hay tanta preocupación por eso, ¿sí?, que inclusive el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, acaba de pronunciarse y de mencionar que un buen católico se tiene que involucrar en las actividades políticas. Que un buen católico no puede decir que es que yo de eso no sé. Que un gobernante tiene que ser humilde y que tiene que amar a su pueblo. Es decir, cuando ya una figura de esa naturaleza comienza a lanzar ese tipo, digamos, de posturas, que es un papa absolutamente reformista, ¿sí?, uno se comienza a dar cuenta que es que algo está pasando y algunas señales están enviando. Y si hay alguna motivación para que eso se dé, ¿sí?, pues ahí está, que es que nos estamos dando cuenta que estamos mal gobernados. Estamos gobernados por gente que de alguna manera no tiene sensibilidad.
frente a ciertos temas. Yo me quedo aterrado en las elecciones, por ejemplo, pasadas, una candidata que fue a hablar a un medio de comunicación que lo estaba escuchando pues en el tránsito hacia mi oficina, y me quedé aterrado de ver que no tenía ni idea cómo funciona el sistema de salud. ¿Cómo era que le causó mofa a quienes estaban allí? Ríanse, salió elegida al Congreso de la República. Eso suele pasar porque hay herencias electorales y no hay méritos, lo que acaba de decir del ejemplo. Yo quisiera, digamos, para el análisis, algo que he estado mirando ya que se acercan las elecciones sobre el gobierno Santos, y es, el Estado, hay cosas fundamentales, hay cosas que son de supremamente importancia en cualquier ejercicio de nivel estatal, de gobierno nacional, y es el tema, digamos, de la justicia, es el tema de la salud y de la educación. Y en esos Santos, que ha intentado ser justo, moderno y seguro, como sus iniciales, y ha intentado comunicar eso, hizo una reforma a la justicia, ¿y cómo les fue? Muy mal. Muy mal. Mal. Y no se han dicho ciertas cosas en la Intentó hacer reforma, ¿no? una reforma a la educación, ¿y cómo le fue? Muy mal. Y ahora intenta una reforma a la salud y le va muy mal. Y le queda que no ha hecho la reforma a la agricultura, que en este país, por algo, nunca le han intentado hacer una reforma de fondo a la agricultura. Esperemos que con el proceso de pase Pero miren, 3 aspectos tan fundamentales y muy mal le ha ido al gobierno de Santos. Muy, pero muy mal. Entonces uno dice, definitivamente algo le pasó al gobierno nacional y algo está pasando también en la ciudadanía, que han sido estas. En los tres casos han sido las movilizaciones sociales quienes las han derrotado. Las movilizaciones en las redes sociales virtuales quienes se han manifestado. Entonces yo creo que ahí hay algo que esperemos que haya la visión y hayan los liderazgos suficientes para concretarlo y volverlo una realidad en un cambio en la dirección del país. Entonces aprovechemos en estos últimos minutos que nos quedan de intentar explicarnos qué explica eso, porque yo aquí he dicho muchas veces, y lo debo decir por honradez intelectual ante los televidentes, ni somos defensores de oficio, ni somos contrincantes ni críticos de oficio de ninguna persona, organización o grupo. Pero mire usted, a Juan Manuel Santos le estalló en la mano la inconformidad por la reforma a la justicia, la inconformidad por los temas agrarios y de seguridad alimentaria y del campo, y la inconformidad de los estudiantes por el tema universitario, ahora la inconformidad de los pacientes y médicos y demás por el tema de salud. 4, pero ninguno de los 4 nacieron en el gobierno Santos, o sea, no son fenómenos de hace 3 años, son fenómenos que vienen acumulados. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué explica que la gente antes, y para que se entienda, no solamente en los 8 años del expresidente Uribe, porque también los fenómenos que se viven, por ejemplo, la salud no es un fenómeno exclusivo de los 2 gobiernos del presidente Uribe, ya venían desde el año 93, es decir, todavía estaba Gaviria en la presidencia, pasó Samper, pasó Pastrana, pero no les estalló a ellos. Pero el ponente es Uribe. Sí, pero una cosa es ser ponente y otra cosa es ser el que toma la decisión. El ponente, de todas maneras, pasa eso a un grupo. Aquí no hay que soslayar la cosa. No podemos, insisto, no estoy ni exculpando ni inculpando, pero es que a veces nos quedamos con que es que el ponente fue Uribe. Sí, el ponente fue Uribe, pero es que el Congreso estaba con 260 y tantos representantes y senadores. Ellos fueron los que decidieron que esa ponencia la aceptaban. ¿Por qué la aceptaron 200 y pico y a uno solo se le cuestiona? Insisto, y el tema es que vino cogiendo carrera la ley 30 del 92 en el gobierno Gaviria. Y los estudiantes de la MANE, de la que usted ha hecho parte, mi querido Duvalier, apenas se arrebataron el año pasado. Casi 20 años después. Yo creería es que somos muy coyunturales. De hecho, lo que usted acaba de decir, ¿por qué le pasa a Santos? Es porque Santos intenta hacer las reformas y las respuestas a las reformas son las movilizaciones sociales. Las movilizaciones no se dan por iniciativa ciudadana, por voluntad, son respuestas a coyunturas o a decisiones de gobierno.
¿Por qué? Porque las reformas, la ciudadanía entiende que no son las que necesitan, que son una continuidad o una supuesta mejora. Por eso de lo que es hay. que esperamos que jóvenes como ustedes, de sus grupos, de sus colectivos, no sean reactivos, sino proactivos, que estén todo el tiempo proponiendo tanques de pensamiento, alternativas de ejecución real, anticipándose a los hechos y no simplemente reaccionando a los problemas. Yo le voy a responder eso en dos tiempos. Cuando las reformas se plantean, José Alberto, se plantean bien. Y uno ve la reforma y efectivamente, entonces uno miraba la ley 100 y decía, bueno, esta es la salvación, esta es la redención, mire, aquí está el sistema de solidaridad de tipo horizontal, de tipo vertical. Es decir, en el papel estaba todo muy bien. Es decir, que la reforma y los análisis de la reforma. ¿Cuál fue el gran problema de la ley 100, José Alberto? La ley 100 es que la ley 100 se soporta sobre la base del crecimiento económico y del pleno empleo. Y resulta que precisamente en los años del 94, 95, 96, el empleo se viene a menos y obviamente eso hace que no haya gente para poder aportarle al sistema. Es decir, ese es el primer elemento porque el escenario en el cual se planteó la ley 100 fue un escenario completamente distinto al que realmente sucedió, y por eso es que las reformas o las protestas vienen después, porque la gente de alguna manera cree que el sistema es bueno, porque en el papel y en la postura es bueno, pero resulta que cuando viene ya propiamente la ejecución de la reforma se dan cuenta de que pues obviamente no era tal cual como se planteaba. Pero además le quiero decir una cosa, eso me hace acordar a mí de un chiste. Este tipo de reformas y estas cosas me van a acordar de un chiste de que cuando Dios estaba creando Colombia, ¿sí?, comenzó a repartirle una cantidad de dones, ¿no? Entonces le dio microclimas, le dio fauna, le dio flora, le dio pues en general biodiversidad, le dio ríos, mares, aguas, y entonces se le acerca uno de los ángeles y dice, oiga, Dios, usted no le está dando como mucho a ese Colombia, y se le voltea a Dios y le dice, no, espera, era la clase de gente que vamos a meter allá. Entonces son dinámicas muy complicadas. Y le digo algo más, todo esto está trazado por el consenso de Washington, José Alberto, si usted me lo permite. Mire, los 10 puntos son disciplina presupuestaria. Pero no lo vamos a leer porque el tiempo nos está acabando. Es cierto que hay un consenso de Washington, pero ese consenso de Washington también no se puede pensar únicamente que son los gringos. Y yo no estoy aquí hoy haciendo de defensor de oficio de parte, ¿no? Pero es que cuando hablamos del consenso de Washington, el mensaje que queda en el ambiente es, eso solamente son los gringos. No, son las multinacionales, son los centros de poder geoestratégico del mundo. Nosotros que lo permitimos. Claro, pero también hay que admitir que el mundo hoy está gobernado por multinacionales que tienen CEOs o presidentes ejecutivos que no son elegidos, que no sabemos quién los nombra y que tienen más poder. Hay algunas multinacionales muy grandes que una sola de ellas puede estar representando el Producto Interno Bruto, o sea, la generación de riqueza de más de 50 países del mundo. Entonces, cuando a usted lo gobiernan ese tipo de multinacionales de bebidas, de minerales, de alimentos, de industria automotriz, etcétera, de industria petroquímica, de industria tecnológica, y usted no sabe quiénes están en los grandes poderes, pues no podemos simplemente delimitar a que eso viene de un solo lado, de un solo país, porque hoy estamos ante poderes que tienen omnipresencia en el mundo. Se trata de que aprendamos a actuar desde lo local mirando lo global, y por eso es que insistimos, y a ustedes, Duvalier, yo no me canso de decir, el espacio en el canal se lo abrimos a ustedes para que sean proactivos y no meramente reactivos. Se viene algo muy bueno. Leo acá que Claudia López hizo algunos días una carta donde dice, mire, básicamente la idea central es, así se firme el acuerdo de paz, podemos desarmar la paz, pero si no desarmamos la clase política, este país no cambia. En el Congreso van a seguir atados los mismos que durante 200 años desde la República han tomado las decisiones nefastas para la sociedad, para los ciudadanos. Y le responde, entonces básicamente no se lancen a la presidencia, vamos a reformar el Congreso, vamos a desde allí generar esa transformación. Le responden Tanas Mockus que van a asumir el reto y posiblemente vamos a tener unas listas muy fuertes de congresistas de peso a hacer la paz, a hacer la paz de verdad, a desde el Congreso transformar y quitarle el poder a la clase política. Súper interesante y súper esperanzador, gente como con las capacidades de Claudia López,
que hizo un libro muy chévere que ojalá todos se lean, que dice y refundaron la patria, cómo los paramilitares desde las regiones se tomaron las instituciones del Estado, y ahora Antanas Mockus, que posiblemente sea también aspirante al Senado. O sea, es muy, muy esperanzador que esta gente con las capacidades que tiene, pues vaya al Congreso y podamos ir renovando la clase política y las decisiones como se toman en el Congreso. Pues hombre, el programa muy interesante, sigue pues de todas maneras los temas andando. Yo pienso que si el presidente Santos es medianamente inteligente o es hábil, para no mencionar pues el tema de la inteligencia, él debería retirar la reforma a la salud, y pienso que una sociedad tiene que ser justa, una sociedad tiene que tener equilibrios. Yo creo que toda esta situación que se ha generado alrededor del tema de la salud, que es un tema tan sagrado, debe ser un elemento fundamental para poder reflexionar frente a nuestras decisiones, y sobre todo a quienes están metidos en el proceso logren hacer una muy buena propuesta en términos del mejoramiento de la salud de los colombianos, Alberto. Muy bien, amables televidentes, se ha acabado el tiempo. Este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por informarse, por reflexionar y por participar en la toma de decisiones que afectan el interés colectivo. Y nosotros seguimos predicando desde acá, desde esta tribuna de opinión. Hay que acabar las EPS. No hay que reformarlas, hay que acabarlas, hay que quitarle ese tumor artificial al sistema de salud, y que no tengamos ningún colombiano la humillación, pasar por la humillación de ir a donde un funcionario que no tiene ni idea de salud, la mayoría de los casos, a que nos atienda de la manera más irreverente, más grosera, más altisonante e imaginable, de una manera afrentosa con el hecho de que usted o yo estemos enfermos o estemos necesitando una valoración médica o de un laboratorio. Por favor, esas cosas concretas son las que tenemos que reclamar. No nos quedemos en el discurso genérico. Hagamos propuestas concretas. No a las EPS, no a las EPS, y menos EPS disque manejadas por cooperativas. EPS manejadas por cajas de compensación familiar. Entidades que supuestamente están para el beneficio colectivo terminan haciendo grandes negocios con el supuesto beneficio colectivo. Buenos días.